y bienvenidos a El Gato al Agua. Es jueves 15 de febrero del 2018. Ya lo ven, uno de los principales protagonistas de esta noche en El Gato va a ser Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular catalán, que después de los malos resultados, malísimos, de su formación el pasado 21 de diciembre en las elecciones autonómicas de Cataluña, quedó en último lugar con 4 escaños, viene aquí, al plató del Gato, para dar la cara y responder algunas preguntas. Entre ellas, por ejemplo, ¿por qué no dimitió en su día si ha sido el presidente o el candidato del PP que peores resultados históricos ha sacado para esta formación? ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro? Ahí Xavier García Albiol, hay mucho por delante, por disfrutar de él, o va a dar un paso atrás. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿De quién es la culpa de que Ciudadanos le comiese el pastel, la tostada a Ciudadanos? ¿De quién fue? Al PP. Vamos a hablar también de Inés Arrimadas, la líder del partido, la mejor valorada, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta situación y con García Albiol, con el Partido Popular? ¿Cómo cree el candidato popular, el presidente de los populares, que afrontó desde el 155 a la convocatoria de elecciones en tan poco tiempo, y cómo está gestionando el desafío independentista? También le vamos a hablar por el fugado Puigdemont. Él dijo: ¿cuándo va a acabar esta payasada? Citando palabras utilizadas por García Albiol. ¿Va a seguir marcando la agenda de nuestro país, la agenda nacional, o no? ¿Va a ser finalmente investido presidente? También hablaremos de él, de los Mossos d'Esquadra. Ya son muchos los informes, el último, el que hemos conocido hoy, de la Guardia Civil, diciendo que los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir a Bruselas, desde luego hasta Francia. Y eso lo dice hoy la Guardia Civil, un informe que ya tiene el magistrado Pablo Llarena. Y también le preguntaremos por la corrupción que se vive en el Partido Popular. El exsecretario general del PP en Madrid, el exsecretario general del PP en Valencia, confirmando una supuesta financiación irregular en el PP a nivel nacional. ¿Qué opina de todo ello Xavier García Albiol? Se lo preguntaremos en unos minutos, como también vamos a hablar de otros asuntos, como les decíamos, los independentistas, absolutamente acorralados por diferentes informes en este sentido de la Guardia Civil. Fíjense lo que dice este: con ayuda de agentes de este cuerpo policial que pudo salir de España cambiando, entre otras cosas, en varias ocasiones de vehículo. Se refiere a Carles Puigdemont. Es cuanto menos dudoso pensar que estos servicios se hubiesen prestado a título individual, dice la Guardia Civil, sin que los máximos responsables de Interior, es decir, sin que el consejero Forn, consejero del Interior de Cataluña, tuviera conocimiento e incluso connivencia para ello. Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre la huida de Puigdemont hacia Bruselas. Pero no solo eso, también de la crónica vamos a hablar de Ciudadanos. Atención, ¿qué está ocurriendo con la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado? ¿Saben ustedes que la ha formado el Partido Popular como contestación, como respuesta a la que se formó en el Congreso? Y van en tromba contra Ciudadanos. Están llamando a muchísimos exafiliados de la formación naranja para que declaren sobre la financiación del partido de Albert Rivera. Y fíjense, un exafiliado de hoy ha dicho que el que más dinero tenía podía encabezar la lista de Ciudadanos. En Fuenlabrada ha puesto un ejemplo: 11.000 euros costaba ir en el número 1 de la lista de Ciudadanos en las elecciones municipales del 2015. Se sorteaban los puestos. Escuchen. Tenemos actas, y a su disposición las pongo, por ejemplo, de la agrupación de Ciudadanos en Fuenlabrada, donde, por ejemplo, para ir en los números 1 de las listas hay que pagar 11.000 euros. Pone 18.000 euros, y esa lista, que ya había sido aprobada por el comité electoral o el órgano correspondiente del partido, se modifica, se cambia el número 1, y el número 1 de repente aparece, curiosamente, alguien que está ofreciendo 18.000 euros para hacer la campaña. Bueno, insisto, que hay de cierto en todo ello. Además, se basan muchísimo en lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las cuentas de Ciudadanos del año 2014 y del 2015. Por cantidades como 14.000 euros en un ejercicio y 40 y pico mil en otro, piden incluso la dimisión de Albert Rivera, como vimos el otro día. Tiene razón el PP, hablaremos de todo ello. Por cierto, también fíjense la contestación, porque esta guerra entre ambas formaciones se está librando también en Twitter. Si no, fíjense lo que decía el Partido Popular. Ahora, Albert Rivera, ¿podrías confirmar a los españoles si has pagado y cuánto por ser candidato de Ciudadanos? Preguntaban los populares a Albert Rivera, que estos, a través de Twitter, también contestaban. Efectivamente, fíjense en el siguiente tuit:
que aquí ven, contestaba: hola Partido Popular, en Ciudadanos hacemos primarias, sí, eso de poner urnas para que los militantes decidan. A vuestro tesorero suizo se le escapó que un tal M. Rajoy cobraba mordidas en cajas de puros. Es cierto, saludos a vuestros 900 imputados por corrupción. Como ven, la guerra antes soterrada entre Ciudadanos y el PP ya es abierta en los medios de comunicación, en las redes sociales, y uno que se ha sumado al carro. Atención, ¿cómo define el presidente del Partido Nacionalista Vasco a Albert Rivera? Le ha puesto en el centro de la diana. Vean. Me da la sensación de que el mayor problema que tiene hoy en día la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos. Desde luego, si esa es la solución, a los problemas políticos españoles. Bueno, esto decía el presidente del Partido Nacionalista Vasco, temas suficientemente interesantes como pasar ya a la mesa del gato para presentarles a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Fernando Valls, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el gato. Un placer. Fernando Paz, historiador, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el gato. Un placer. Benjamín López, muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Encantado de estar aquí. Buenas noches. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el gato. Y don Antonio Miguel Carmona, que nos complace con su regreso al gato después de unas semanas de ausencia, podríamos decir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un par de semanas de ausencia. Pues nada, pues que he tenido que cumplir con mi deber como oficial del Ejército del Aire en la reserva, y ahí estoy. Y ahí no he podido venir los jueves. Está usted volando. Casi no he podido ni hablar de política. Por lo tanto, invito a todos nuestros televidentes a apuntarse a la reserva y colaborar con las Fuerzas Armadas. Porque el servicio público no se hace solo de palabras, ni de boquillas, ni solo de tertulias, don Alejo, sino le ve usted vestido de sargento. Lo mismo le digo. Bueno, claro que sí. Bienvenido Antonio Miguel, bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo pueden participar con nosotros? A través de nuestro servicio de WhatsApp, enviándonos los mensajes, las preguntas, las críticas, las reflexiones que quieran al 670 03 45 43, 670 03 45 43. A través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo. También pueden seguir e interactuar con nosotros en el programa. Y por último, en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube. Pueden vernos en directo, comentarlo, y si no, mañana comentarlo o verlo en su integridad. Tiempo antes, por cierto, ya está Xavier García Albiol en nuestro plató. Después de unos minutos y la siguiente pausa de publicidad, ya estará con nosotros para contestar a todas las preguntas y analizar los diversos aspectos que nos deja la actualidad. Antes de ello, permítanme que les presente este fantástico vino que tenemos aquí. Es un Finca Antigua, de la denominación de origen de La Mancha. Es perfecto, con carnes a la brasa, con arroces con carne y verduras y quesos de curación media alta. Así opinan nuestras enólogas de este vino. Buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo, presentando como cada noche La Bodega del Gato. Esta noche nos visita Rosa Martín, Relaciones Públicas de Bodega Finca Antigua. Buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bodegas Finca Antigua, como ya os hemos comentado en otros programas, se sitúa en la localidad de Los Hinojosos, en plena ruta de Don Quijote, en Castilla-La Mancha. Es una zona maravillosa, con un entorno precioso, la gastronomía increíble, los vinos, todo. ¿Qué estáis haciendo un poco para fomentar el enoturismo y que la gente os visite? Para que la gente conozca la bodega. Pues mira, Rocío, justo lo que te voy a contar. Además de una finca preciosa y una bodega espectacular, estamos en un entorno privilegiado. Es un lugar excepcional. Hay un paisaje natural allí increíble. Tenemos todo el viñedo rodeado de monte bajo, monte mediterráneo, con muchas encinas, muchas plantas aromáticas. A quien le guste el vino, a quien le guste la naturaleza y quien le guste la arquitectura, una excusa perfecta es pasar el día por allí. Estamos en Los Hinojosos, Cuenca, provincia de Cuenca. Pues nada, y organizáis visitas de grupo, me imagino. Organizamos visitas desde una persona hasta un grupo, los recibimos allí porque, bueno, pues además de ver depósitos y barricas, como ves siempre, ves algo diferente. Y sobre todo lo que intentamos es que la experiencia sea especial. Inolvidable. Bueno, pues ya sabéis, no dejéis de visitar Finca Antigua con una oferta enoturística muy interesante y así podréis catar el resto de sus vinos, que tienen muchos. Esta noche, desafortunadamente, no podemos catar todos, pero vamos a catar uno de ellos, su Syrah Crianza de la añada 2015, que está elaborado 100% con la variedad Syrah. Así que nada, vamos a catar este vino. Tiene un color precioso, súper intenso. Sí.
Sí, un picota, pero todavía tiene el borde un pelín violáceo. O sea, se nota ahí un poco. Bueno, es una añada 2015, Sí, o sea la que todavía juventud. tiene colores de juventud. Todavía le queda así. Y huele desde lejos. O sea, ya tiene una intensidad aromática bastante notable. Sí, además es un vino que te recuerda a la finca. Ahora mismo estoy oliendo y es como cuando llueve por allí, que sales por el campo y te suben todos esos aromas. Sí. Claro, y me imagino que todas las plantas que tenéis en las fincas al Influye. final influyen Al en, final en lo los capta aromas. la uva y se lo transmite al vino, seguro. Claro. ¿Y en boca? Pero tiene muchísima... Es carnoso. Tiene mucha Es- estructura, ¿no? Tiene mucha fruta, está equilibrado con la barrica que tiene. Y su A mí me paso en gusta. boca es muy agradable. Sí. Te invita a dar otro trago. Te invita a seguir bebiendo. Sí, Sí, no, estoy la muy de verdad es acuerdo. que sí, Bueno. es un vino que yo creo que le puede gustar a mucha gente. Y nada, pues muchas gracias por Por acompañarnos aquí. esta noche. Esta es tu casa cuando Gracias a quieras. vosotras. Y nada, antes de irnos, recordemos el vino que acabamos de catar. Es un Syrah Crianza de la añada 2015 de la denominación de origen La Mancha. Y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, ¿qué os ha parecido este fantástico vino de Finca Antigua? Fernando, ¿lo has probado? Magnífico, me gusta mucho el sabor afrutado que deja, muy bueno. Rico, ¿eh? Benjamín, ¿qué tal? Muy bien, la verdad ¿Sí? es que me ha gustado, sí, está fresquito además, muy rico. Sí, la verdad es que temperatura, hoy nuestro productor se la ha currado y la ha dejado a la En su temperatura punto. perfecta. ¿Qué os ha parecido en este lado de la mesa? Estupendo. ¿Sí? ¿Fernando? Magnífico. Magnífico, ¿no? Muy bien, todas buenas palabras, como tiene que ser. Antonio Miguel. Bueno, excelente. Lo has olido porque Sí. es ¿Qué? de un aroma muy especial. ¿Sí? ¿Te atreverías a decir qué añada es? Sin mirar la botella. 2000, a ver, 2015, que 2015 quizás. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya está con nosotros en el plato del gato qué Xavier cara- García Albiol, qué que es el cara de presidente del chavo. Partido Popular Catalán, a quien ya saludamos. Señor García Albiol, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el gato. Encantado. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para analizar la actualidad con Xavier García Albiol. El Club de Amigos de Intereconomía tiene preparadas nuevas actividades. Cojan papel y lápiz. Miércoles 14 de febrero a las 6 de la tarde, Eduardo García Serrano, como buen español, nos hablará de la importancia de una España unida. Martes 20 contaremos con Santiago Abascal, presidente de Vox, que hará un análisis de la situación política actual. Martes 27, para los amantes del vino, tendrá lugar una cata vertical de la bodega García Carrión con degustación de jamón y queso. Miércoles 28, Juan Fluger impartirá una conferencia sobre Paracuellos y las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Y ahora un pequeño adelanto del mes de marzo. Miércoles 7 nos visita por primera vez Hermann Tertsch, que hablará de Europa en la encrucijada. Domingo 11 de marzo haremos una visita cultural de enoturismo a la bodega Finca Antigua. Para apuntarse solo tienes que llamarnos al 91 616 2464. Ya estamos de vuelta a 10 y cuarto de la noche en el Gata al Agua, en directo. Aquí está Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña. A la sazón fue el candidato del PP en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Señor García Albiol, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no venía al Gato a Madrid, ¿eh? Nos hace ilusión, porque usted era un habitual. Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso. Pues yo encantado y cuando me inviten aquí estaré. Bueno, vamos a ver. El Partido Popular, señor García Albiol, obtuvo los peores resultados en la autonómicos en Cataluña el pasado 21 de diciembre. ¿Por qué no dimitió usted? Bien, porque yo, por encima de mis razones personales o de razones de partido, entiendo y entendemos desde el Partido Popular que en la situación de excepcionalidad que se está viviendo en estos momentos en Cataluña, que estamos viendo que casi 2 meses después de las elecciones seguimos sin gobierno, seguimos que ni tan siquiera se haya presentado un candidato o el candidato que teóricamente tenía mayoría parlamentaria a la investidura, se tenía que resolver primero esta situación de política de Cataluña, de política general por encima de los intereses de partido. Cuando tengamos investidura, el partido tomará las decisiones, y yo también, que creamos oportunas.
En el supuesto de que esas decisiones sea que usted dé un paso al lado o que siga al frente, pero si diese un paso al lado, que hay muchas voces que dicen que García Albiol no es el culpable del resultado del 21 de diciembre, que hablaremos de ello. Pero ¿cómo cree que debería ser esa sucesión en el partido? ¿Cree que por fin el partido se debe abrir, votar por primarias o debe volverse a la designación a dedo, en este caso, desde Madrid? ¿Cómo cree que debe ser? Las primarias han demostrado a lo largo de la experiencia, del tiempo, que los partidos que la aplican no acaban resolviendo problemas endémicos que tenemos de funcionamiento los partidos políticos en nuestro país. Las primarias, al final, el Partido Socialista empezó con ellas y al final, pues bueno, solo se acaba presentando normalmente un candidato, en algún caso dos, y por tanto esa teórica apertura a la militancia pues es muy relativa. Yo creo que tenemos un sistema que se perfeccionó en el pasado Congreso, que es similar, pero pienso que incluso mejor que las propias primarias, donde todos los militantes votan, donde todos los compromisarios en una segunda vuelta vuelven a votar, y me parece que ese no es el principal problema que hoy tienen los partidos políticos en España. Bueno, ustedes dijeron el 21 de diciembre que se abría un periodo de reflexión. ¿Han llegado ya a alguna reflexión, alguna conclusión autocrítica, digamos, o siguen reflexionando? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo es posible que el PP perdiese más de 160.000 votos respecto al año 2015? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses ya desde las elecciones? ¿A qué conclusión han llegado, señor? Pues mire, nosotros es evidente que esa es una situación que hemos analizado, que hemos sacado nuestras conclusiones. Cuando un partido obtiene unos resultados nada satisfactorios, como ocurrió en el caso de las pasadas elecciones del día 21, pero necesariamente se tiene que mover alguna cosa, ¿no? A partir de aquí, pues hay distintas circunstancias, hay distintos factores. Seguramente se produjo la tormenta perfecta que llevó a cabo a que el Partido Popular fuera el partido castigado especialmente por aquellos que están en contra de la aplicación del artículo 155, y los efectos positivos de esa acción, los efectos positivos de esa decisión valiente del Gobierno de España, pues es evidente que esos réditos los obtuvo otro partido, que fue Ciudadanos, y por tanto nos quedamos ahí en medio en una situación complicada y compleja. Pero Ciudadanos, que era un partido que antes del verano, durante todo el mes de septiembre, era totalmente contrario a la aplicación del 155 e incluso luego exigió que se aplicase en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y que se convocasen las elecciones inmediatamente, es cierto. Entonces, ¿cómo es posible que él haya sacado, Ciudadanos, el rédito a la aplicación de este artículo? Pues por muchos motivos, seguramente aciertos también por parte de ellos y deméritos, algún error por nuestra parte. Pero mire, en política, y yo creo que estas elecciones, y el ejemplo lo ponía usted, no lo he puesto yo, lo ponía usted. En política, en muchas ocasiones las cosas no son como son, sino como parece que son, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hubo una percepción generalizada, ayudada pues por una opinión pública favorable, de que Ciudadanos parecía como si se hubiera inventado el artículo 155, y es cierto, hasta finales de septiembre Ciudadanos estaba radicalmente en contra de la aplicación del artículo 55. Es más, seguramente el único político catalán que públicamente reclamaba la aplicación del artículo 155 fue un servidor. Sí, sí. Fui yo que lo pedía, ¿no? Pero, oiga, las cosas son como son, no vale la pena intentar, pues bueno, estar dando vueltas sobre qué ocurrió o dejar de ocurrir. Hemos de aprender de las circunstancias, y lo importante en estos momentos, como le digo, es lograr que se pueda desbloquear esta situación política que estamos viviendo en Cataluña y que está provocando que una tierra que había sido puntera, un territorio que había sido ejemplar para el resto de España y para Europa. Cataluña era la puerta de acceso de España a Europa. En estos momentos pues nos hemos convertido casi en el hazmerreír del resto de territorios y de comunidades. Sobre el 155, ¿usted hubiera convocado las elecciones tan solo 55 días después de la aplicación de este artículo o hubiera esperado más tiempo?
Mire, lo que yo hubiera hecho, dejado de hacer, poco importa ahora, sobre todo porque sobre todo porque el artículo 155 no es una decisión. La aplicación del artículo 155 no es una decisión del Gobierno de España, es una decisión de Estado. Es una decisión que necesariamente, muy importante, y que necesariamente, yo creo que el Gobierno de España acertó, tenía que pactar con los principales partidos de este país. O sea, y las condiciones, o una de las condiciones que pusieron tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, es que se convocaran de manera inmediata las elecciones, que no se tocara TV3 ni Cataluña Radio, y ahí estuve yo en las negociaciones el último día, se lo puedo garantizar, apretando para que... ¿En el Senado? En el Senado, efectivamente. Sí. Yo estuve ahí, era miembro de la comisión que estuvo trabajando el 155, pero al final, insisto, o sea, el llegar a acuerdos, el consensuar ese acuerdo con Ciudadanos y con Partido Socialista, pues obligó a tomar una serie, o no a tomar una serie de medidas que yo creo que eran importantes. Pero sí, dicho esto, le contesto, y lo contesto pues porque lo dije públicamente, y también pues está en la hemeroteca, ¿no? Yo era partidario de un artículo la aplicación del artículo 155 más duradero en el tiempo. ¿Cuánto más? Yo, bueno, apostaba por como mínimo un año. Como mínimo un año, es decir, del 27, 29 de octubre, por lo menos un año. Bien. Pero repito, el presidente del Gobierno creo que hizo lo que tenía que hacer, y es tomar una decisión tan importante como esa, consensuada con los principales partidos constitucionalistas. Pero el presidente del Gobierno no tenía encima de la mesa las encuestas que decían que Ciudadanos en ese momento, si se convocaban elecciones en un periodo de tiempo tan corto, era la gran favorita, y que su formación iba a quedar en último lugar. Y ha leído incluso desde un punto de vista partidista, todo parecía indicar que era, ya no solo por la situación de Cataluña, que ahora hablaremos, que se debía haber prorrogado en el tiempo, ¿no? Sí, pero el presidente del Gobierno, por encima del interés partidista, actuó como hombre de Estado. Y como hombre de Estado estaba obligado a llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos, más allá de que esto significara, posiblemente, como ha ocurrido, pues una situación difícil electoralmente para el Partido Popular. Yo, como Partido Popular, como persona implicada, pues es evidente que me hubiesen gustado las elecciones en otra fecha, en otro clima, pero el Gobierno, cuando toma las decisiones, o como mínimo un Gobierno serio como el que tenemos, las toma en favor de la estabilidad y en favor del país, no en favor de su partido político. Bueno, TV3. Me gustaría hablarle de TV3 porque usted, entiendo, acaba de decir que era usted partidario de intervenir TV3, controlarla de alguna manera. Quiero que vea qué es lo que algunos de los extractos o de lo que se ha ido publicando en TV3 desde que se aplicó el artículo 155. Vea. Bona nit. Et veig diferent avui. No sé què és. Estic odiós. Estàs odiós? Odiosament espanyol. Però tu has de venir, I ho ha dit moltes vegades, ho acaba de dir ara mateix, que Catalunya és una societat molt plural, molt diversa. Aleshores, com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà? Si vostè vol governar... En primer lloc. Segur que li han demanat, però... En primer lloc. Si vostè vol governar per tots els catalans... És que no és veritat. Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic, a cada idioma, que no m'estranyaria, eh? Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. O mirar qui canta els segadors, també. Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por. Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre
d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. En molts pobles i ciutats de Catalunya han aparegut cartells com aquests enganxats a les parets. Potser també heu vist alguns grans que porten un llaç groc a la roba. Tots ells demanen la mateixa cosa, la llibertat per a aquest grup de 10 persones que veieu al dibuix i que ara són a la presó. Bueno, señor García Albiol, está claro que estas muestras de adoctrinamiento puro y duro se han seguido produciendo desde la aplicación del artículo 155. ¿Hubiera actuado usted de otra manera con TV3, visto lo que acabamos de ver y otros muchos ejemplos que no nos ha dado tiempo a poner? Pues que yo sigo insistiendo que yo era partidario de que TV3 no quedara al margen de la intervención del artículo 155 y en el partido mayoritariamente se piensa de la misma forma, pero por encima de nuestro interés, insisto, partidista o lo que yo pueda creer como militante o dirigente del Partido Popular, el gobierno de España tuvo la necesidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y esa es una propuesta que por escrito se presentó por parte de estos partidos para que TV3 no se tocara. Por escrito. Y no se lo estoy diciendo de referencia, es que yo tuve el escrito en mi mano. Yo tuve el escrito del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos de que TV3 no se tocara. Y TV3, estos son buenos ejemplos, pero en mi caso yo ya sabía antes, lo sabíamos la inmensa mayoría, antes de la aplicación del artículo 155, es un escándalo democrático, es una auténtica vergüenza algunos de los contenidos, como hemos podido ver que está ocurriendo en esta televisión que no es pública, es una televisión al servicio de una ideología, ya no diré ni al servicio de un partido, sino al servicio de una causa, de una ideología. Entonces, ¿por qué cree que el Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, no quisieron intervenir TV3? Pues eso se lo tiene que preguntar a Ciudadanos y al Partido Socialista, y no deben estar muy arrepentidos porque usted no ha escuchado a ningún dirigente ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista que reconozcan que ha sido un error y que se tendría que tomar medidas en TV3. Están callados. En TV3 no pasa absolutamente nada para ellos, ¿no? Pero bueno, oiga, yo creo que el tiempo demostrará que la decisión de estos dos partidos fue un gran error. Quiero que escuche otra declaración, en este caso de un Mossos d'Esquadra que estuvo aquí en el plató del Gat a l'Agua hace 10 días. No quiso revelar su identidad, su rostro, por miedo a represalias, señor García Albiol, cosa que luego le pediré una valoración que me parece gravísimo. Pero dijo que desde la entrada en vigor del artículo 155, en los Mossos d'Esquadra, en lo que es la ideologización del cuerpo y de algunas medidas, no había cambiado absolutamente nada. Escuchemos. Gerard, ¿ha cambiado algo desde la entrada en vigor o la aplicación del artículo 155? Porque se destituyó al mayor trapero, hay un nuevo mayor de los Mossos d'Esquadra, supuestamente la Consejería del Interior está coordinada, por llamarlo de alguna manera, por el Ministerio del Interior, es decir, su último responsable es el señor Zoido, pero desde finales de octubre, ¿ha cambiado algo en los Mossos desde que se dirige por el 155? No, a los que seguimos trabajando de la misma manera y no observamos ningún cambio. Entendemos que ha sido tan prudente el 155, ha sido tan mínima la intervención que bueno, han quitado el uno, han puesto al que lo seguía y todo sigue igual, con la misma línea. De hecho, bueno, seguimos teniendo altos mandos que hacen declaraciones en prensa diciendo que ellos tan solo seguirán las órdenes del Parlamento y siguen trabajando y no hay ningún tipo de repercusión. Esto, señor García Albiol, nos decía un Mossu que no reveló su identidad, pero que en los Mossos nada ha cambiado más allá de que el mayor trapero ya no está y tiene un sustituto. No, yo sí que creo que ha cambiado algo y es que los Mossos ya no están al servicio del proceso independentista y es un cambio que no es menor. Es evidente que aquellos Mossos, como reflejo de la sociedad, pues que hay algunos que son independentistas y otros que no, pero los que son independentistas no han dejado de ser independentistas, eso seguro, pero que en estos momentos Mossos d'Esquadra y la dirección de Mossos d'Esquadra no está al servicio del independentismo, hombre, eso no lo puede negar absolutamente nadie porque es una realidad. ¿Le pareció bien la actuación de los Mossos en el asedio al Parlamento que hubo el día de la investidura fallida? Yo creo que ese servicio seguramente era mejorable porque se produjo una situación bastante
bastante triste y lamentable. Pero yo tampoco no creo que esa situación en concreto obedezca a una intencionalidad política. Lo digo de verdad, yo creo que fue más una falta de pericia, o una falta de acierto en el dispositivo, pero que en estos momentos los Mossos no están a favor de ese proceso independentista, esto ya se lo puedo garantizar que es así. Enseguida seguimos hablando de los Mossos y sobre todo de la actuación de los Mossos antes del 1 de octubre y del golpe de Estado del 27 de octubre, pero antes, el delegado del Gobierno, el señor Millo, en Cataluña, ha afirmado que están deseando que el 155 acabe y que se forme gobierno. ¿Está de acuerdo con acabar con el 155 cuanto antes? Viendo cómo está Cataluña en este momento. El 155 se aplica por una situación de anormalidad y de excepcionalidad política. Y cuando Millo, el delegado del Gobierno, se está refiriendo en este tono, con esas palabras en concretas, se está refiriendo a que la voluntad es que pueda haber un gobierno lo más normal posible, lo antes, en el menor breve tiempo, ¿no? Es evidente que lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo en Cataluña no es consecuencia de los últimos 6 meses o del último año, de los últimos 2 años. Es consecuencia de una falta de lealtad por parte de los partidos independentistas que han aprovechado las circunstancias, yo creo, de buena fe de los distintos gobiernos de España para crear esta situación en donde en determinados ámbitos de la sociedad catalana pues bueno, existe un claro adoctrinamiento en favor de las tesis independentistas y en contra de todo lo que representa y todo lo que significa España. Y por tanto, a partir de ahí seguramente lo que hace falta es una reflexión por parte no del partido del Gobierno, sino de los partidos constitucionalistas más en profundidad para intentar normalizar esas circunstancias o esos episodios que se están produciendo en Cataluña en ámbitos como pueda ser en una parte de la educación, en los medios de comunicación. O sea, yo creo que tiene que haber un replanteamiento como país en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, porque si no hacemos un replanteamiento general, posiblemente dentro de 10 años nos arrepintamos. Hablemos del papel del PP en este planteamiento general que usted dice, porque hay determinadas voces dentro de su partido, como puede ser Juan Arza, hasta hace poco secretario de estudios de su partido, tertuliano de esta casa, que dijo que García Albiol tenía la culpa que tenía, pero que en parte era del PP nacional, que digamos que no ha gestionado bien el desafío independentista, que no ha escuchado la calle, en este caso de los catalanes, que no ha escuchado al PP catalán y todo lo que tenía que decir, dando a entender que se había gobernado mucho desde Madrid. ¿Qué opinión le merece? Pues esta mire, reflexión. Seguramente esa reflexión obedece a un pensamiento desde la buena fe, pero posiblemente desconociendo cómo funcionan las cosas en realidad. Mire, al Gobierno de España no le marca su política el Partido Popular de Cataluña ni el Partido Popular de Extremadura. El Partido Popular de Cataluña transmite sus pensamientos, el Partido Popular de Cataluña transmite su visión de aquellos aspectos que nos afectan directamente y el Gobierno de España, pensando y actuando como gobierno de todos los españoles, toma sus decisiones y en muchas acierta y en otras seguramente pues que se puede equivocar, ¿no? Pero a lo que está obligado un gobierno es atender al interés general por encima del interés partidista. Por tanto, oiga, vamos a ver, la fluidez entre el Partido Popular de Cataluña con el Partido Popular Nacional y con el Gobierno de España ha sido total, lamentablemente por la situación que hemos vivido, estamos viviendo en Cataluña, y el Partido Popular de Cataluña concretamente hemos transmitido nuestros posicionamientos, pero al final el Gobierno de España adopta las decisiones que creen mejores como gobierno que representa al conjunto de españoles. Por tanto, oiga, ya me gustaría que todo lo que creemos y lo que pensamos desde el Partido Popular se pudiese aplicar con 137 diputados, pero es difícil y complicado. ¿Cree usted, por tanto, que el Gobierno, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, ha gestionado desde las pasadas elecciones de diciembre del año 2016 bien el desafío independentista que le estaba planteando Puigdemont, Junqueras y compañía? ¿Se ha gestionado bien? Porque se llegó hasta donde se llegó, referéndum y golpe de Estado.
El gobierno de España, a través de la vicepresidenta, ha intentado demostrar en Cataluña que si no ha existido el diálogo y que si el diálogo dentro de la normalidad política y que si al final se ha llegado a una situación de tensión como la que estamos viviendo en Cataluña, lamentablemente, esto no ha sido porque el gobierno de España estuviera de espalda a los intereses o a las demandas de la sociedad catalana, sino porque había un gobierno, insisto, de la Generalitat, como se ha demostrado, que lo que quería era a provocar la ruptura, a provocar un golpe al Estado y un golpe de Estado en Cataluña, y el gobierno pues ha tenido que actuar con una medida excepcional que es el artículo 155. Pero a mí me parece que esa voluntad de intentar ofrecer la posibilidad y que se visualizara la opción de que por parte del gobierno de España se estaba dispuesto, oiga, a sentarse a una mesa e intentar llegar a acuerdos o intentar pactar desacuerdos en favor pues del avance de la sociedad catalana, es lo que tenía que hacer el gobierno de España. Bueno, hablemos de la investidura del señor Puigdemont. ¿Hasta cuándo va a durar esta anomalía? Decía usted, lo llega a calificar como payasada, en Cataluña, con Puigdemont marcando la agenda no solo de Cataluña, sino del resto de España en los tiempos de la investidura. ¿Hasta cuándo esta parálisis, señor García Albiol? Pues si lo supiera, seguramente tendría unas dotes adivinatorias importantes, ¿no? Estamos en una situación de anormalidad política, estamos en una situación que no tiene precedentes en los últimos años en los países de nuestro entorno y por tanto nos lleva a desconocer el futuro más inmediato. Yo soy de los que cree que durante el mes de marzo es posible que esta situación se desbloquee, y lo creo no ¿Hacia dónde o cómo? Sí, se lo explico. Desbloqueo con un presidente independentista alternativo a Puigdemont. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que a ningún representante, a ningún político independentista le interesa volver a las elecciones, porque son conscientes que seguramente serían castigados por una parte de sus votantes, ¿no? Y eso no evita que en mi teoría mantenga que Puigdemont seguramente intentará llegar al límite, llevar al límite a Cataluña, al Estado y a su propio partido. Y a su propio partido, como hoy hemos podido ver, que ya se han empezado a pelear los partidarios de su partido con los partidarios de Puigdemont, con aquellos que parece que no son tan partidarios y que quieren pasar la página de este señor. ¿Por qué creen ustedes y exigen a Ciudadanos que se presente una investidura a la señora Arrimadas, en parte para desbloquear esta situación y que empiece a andar el reloj de la investidura de unas nuevas elecciones? Sí. Si el PP en el año 2016, Mariano Rajoy, no se presentó a la investidura y tuvo que ser Pedro Sánchez con Albert Rivera el que lo intentara, ¿por qué en aquel caso el PP no se presentó y ahora exigen ustedes a Ciudadanos que sí lo haga? Mire, son dos circunstancias totalmente distintas. En el año 16... cuando Mariano Rajoy al final no se presenta a investidura, no se presenta porque después de sondear a los partidos políticos o con aquellos que podía tener una cierta, no diré afinidad, pero sí compromiso institucional, después de reunirse con ellos le dicen que no. En el caso de Cataluña, primero, la señora Arrimadas no ha llamado ni una sola vez ni a Miquel Iceta ni a mí mismo para intentar sondear cómo está la situación. Tampoco es evidente que a los comunes, a Podemos, pero sobre todo creo que no es comparable porque en Cataluña estamos viviendo una situación de excepcionalidad que no había ocurrido, que no tiene precedentes en la política catalana ni en la política española, y dado que nos encontramos en una situación de excepcionalidad, lo lógico es que se tengan que tomar medidas a la altura de esa excepcionalidad, a la altura de esa circunstancia. Y cuando nosotros le estamos pidiendo a Arrimadas que se presente a la investidura, no lo hacemos porque creamos que va a ganar esa investidura, porque es evidente que hay una mayoría parlamentaria en estos momentos independentista, pero sí que eso forzaría, sí que eso provocaría que el reloj de la legislatura empezara a contar, empezara a avanzar y tener una fecha límite para poner punto y final a esta situación. Y esa fecha límite serían los 2 meses que marca el reglamento del Parlamento, de que si no hay una persona, un diputado que haya sido investido presidente, se convocan automáticamente elecciones. Por eso es lo que nosotros estamos pidiendo a Ciudadanos que presente su candidatura.
¿Cree que hay algún problema con de adoctrinamiento en la educación catalana, con la inmersión lingüística? Lo digo porque quiero que escuchemos al secretario de Estado de Educación, quien hoy ha dicho que en el curso académico de este año, del 18 y 19, van a abrir la posibilidad, lo van a anunciar en las próximas semanas, de que los padres puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos en la educación, algo que no ha ocurrido en toda la historia de nuestra democracia en Cataluña, ya sea gobernando los Pujol, ya sea gobernando el tripartito, Artur Mas. Quiero que le escuchemos al secretario de Estado y le preguntamos al señor García Albiol. Va a estar dentro de unas semanas, estamos hablando, saben que ustedes que estamos en razón del 155, también tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en la aplicación del 155, pero en cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión, pero no es todavía el tiempo porque todavía quedan unas semanas para decidir al respecto. ¿Qué sabe de esta medida que ha anunciado el secretario de Estado de Educación? ¿Cree que lo va a anunciar y va a ser así? ¿Que por fin los padres en Cataluña va a haber una cierta libertad lingüística para poder elegir cómo educar a sus hijos? Y sobre todo, ¿por qué ahora y no durante los últimos 30 años no se ha hecho? Pues mire, ¿qué sé de esto? Pues sé que el Gobierno lleva días trabajando en esta materia y deseo y espero que sea factible y que sea posible. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la libertad de los padres a la hora de elegir en qué idioma quieren que sea el idioma referente en la educación, para que lo entienda todo el mundo, eso no es ninguna agresión en contra ni del catalán ni en contra de ningún idioma. O sea, la libertad para poder elegir nunca es una agresión ni significa exclusión, ni mucho menos. A partir de aquí, pues mire, yo he escuchado hoy a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, la señora Batet, para estos temas, y ha dicho que el Partido Socialista está radicalmente en contra de esta medida. Está a favor de la inmersión lingüística, sí. Y a partir de aquí analicemos, y que Ciudadanos no sabe que se lo tienen que pensar. También ha salido no me acuerdo, el portal lo he visto, el portavoz de Ciudadanos. Por tanto, oiga, si es una medida que hemos de tomar solos, pues y es factible, la tomaremos. Y soy de la opinión de que ¿por qué ahora y no tiempo atrás? Pues porque es una competencia que tiene la Generalitat de Cataluña, una competencia que, por cierto, ha estado recurrida en muchas ocasiones, o ha estado denunciada en muchas ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Han habido sentencias favorables a los padres que querían escolarizar a sus hijos como lengua referente en castellano, y esas sentencias la Generalitat las ha incumplido. En estos momentos que el Gobierno de España tiene control sobre todos los ámbitos de la política catalana, pues yo creo que el Gobierno, si acaba tomando esa decisión, será un acierto. Pero creía que el ministro Méndez de Vigo en el Congreso de los Diputados dijo que creía que no había un problema lingüístico en Cataluña de inmersión. Si dice eso el ministro y ahora anuncia el secretario de Estado que sí que van a dar esa opción, no sé usted a favor de quién más está, de esta nueva medida o de lo que dijo el ministro. Al final esta medida la está impulsando el ministerio del ministro Méndez de Vigo, ¿no? Y más allá pues de una expresión que no sé si obedecía a un contexto muy determinado o a una situación muy concreta, es evidente que no en toda la escuela, pero sí que en una parte importante de la escuela pública y en algunas concertadas en Cataluña se adoctrina a los niños. Y a mí me parece que si no se toma algún tipo de medida de cara al futuro, esta situación, aquellos que queremos una Cataluña fuerte dentro del gran proyecto de España, lo vamos a lamentar. Bueno, yo un par de preguntas más. Me gustaría que escuchara, o quiero preguntarle, ¿qué siente cuando escucha a exsecretarios generales del PP, en este caso de Madrid y de Valencia, decir o afirmar cosas como esta ante los jueces? Es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Y dirigida en una primera fase por quien ya he dicho y en otras por quien también he dicho siempre, a las órdenes de Ignacio González. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007.
Yo quiero decirle que las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. ¿Qué piensa o qué ve? ¿Cree que el PP ha combatido adecuadamente los casos de corrupción que ahora están aflorando en los juzgados? Habrá que ver si es cierto o no, todo esto que se está diciendo. Lo digo porque parece que en las encuestas les está penalizando todo esto y la opinión pública tiene una opinión muy formada. ¿Ya qué le parece? ¿Cómo lo han gestionado? El Partido Popular ha demostrado que se ha tomado en serio el tema de la corrupción, ha legislado en la última legislatura mayoría absoluta para permitir que todo lo que estamos conociendo en estos momentos, que es de hace 10 u 12 o 15 años, se conozca y se juzgue, ¿no? Por tanto, más allá de las consecuencias que pueda tener, a mí me parece que el gobierno particular ha legislado con acierto. También me gustaría matizar una cuestión porque es importante. El Partido Popular es el partido que ha tenido más cargos en el gobierno en los últimos 10 años, en distintos ámbitos de gobierno, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Oiga, con tantos miles de cargos responsables de gobiernos, estadísticamente siempre te pueden salir personas que te defraudan, como en cualquier campo de la vida, Entonces, a partir de aquí, esto, bajo mi punto de vista, lo que demuestra es que los problemas de corrupción, los problemas de excesos por parte de algunos, no atienden a siglas políticas, atienden a comportamientos individuales. También en la década de los 80, cuando el PSOE tenía ese poder tan absoluto en toda España, si recordamos, veremos cómo también salieron durante una época casos de corrupción de personas que abusaron de su situación, ¿no? Por tanto, estamos ante escenarios que lo que ponen en evidencia es que dentro de los colectivos políticos, del colectivo político, pero al igual que el colectivo político, cualquier otro colectivo de personas profesionales, pues lo hay de buenos, que somos la inmensa mayoría, y también lo hay de golfos. Y lo que pasa con los golfos, que se tiene, pues bueno, que castigar, se les tiene que juzgar, castigar y que devuelvan el dinero. Sí, pero claro, que no son cualquiera, señor García Albiol, que son secretarios generales, presidentes de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Lo digo porque, claro, no es que sea un militante de un pueblo perdido en Cuenca, no, es efectivamente gente de renombre. Eso demuestra que no es tanto un problema cuantitativo de número de personas, sino seguramente, y estoy de acuerdo, un problema cualitativo, porque en algunos casos han sido personas muy significadas, También le digo, oiga, se está juzgando ahora a estas personas que estamos viendo en los medios de comunicación, pero también el PP ha gobernado en muchísimas comunidades y no hay ningún escándalo ni ningún problema, ¿no? Esto es bueno, así. aprovechando que está aquí Xavier García Albiol, sí que me gustaría que si algún miembro de la mesa tiene alguna pregunta, que no reflexión o análisis, que eso lo podemos hacer después, cuando ya el señor García Albiol no esté y podemos analizar la actualidad, pero sí que alguna pregunta de interés breve que quien necesite o que quiera que el diputado le conteste. Fernando. Sí. Buenas noches, señor García Albiol. Usted estuvo este lunes en una comida con todos los varones del PP, el ministro Montoro. Me gustaría preguntarle si de ahí salió alguna idea clara sobre cuál es la receta que tiene que aplicar el PP para frenar esa sangría de votos que se va hacia Ciudadanos. Y en segundo lugar, sobre Cataluña, quería preguntarle qué valoración me hace de la operación Diálogo y si es partidario de que en una futura legislatura se siga dialogando con un gobierno que va a ser independentista. Bien, le contesto primero a la comida, a la reunión que tuvimos el pasado lunes a la que usted se refería. Ahí hablamos de distintas cuestiones, pero no se habló ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista. Estuvimos hablando pues, del tema de financiación, estuvimos hablando de financiación de las comunidades autónomas, estuvimos hablando de Cataluña. Hombre, el nombre debió salir, ¿no? No salió durante la comida, pero no fue un debate que se planteara ni que generara controversia, ni mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta situación que marcan las encuestas? También las encuestas, quiero recordar que en las últimas elecciones generales, las de junio del 2016, también decían que Ciudadanos iba a ganar las elecciones. No, pero eso no quiere decir que miremos hacia otro lado. A mí me parece que la mejor
la mejor medida que puede llevar a cabo el gobierno o el Partido Popular frente al resto de partidos políticos, a nuestros rivales políticos, es tener la capacidad de explicar bien lo mucho que está trabajando el gobierno de España y las medidas que ha conseguido llevar a cabo, que han significado que este país vuelva a seguir funcionando y salir hacia adelante. Por tanto, yo creo que hemos de tener esa capacidad didáctica para explicar con acierto lo mucho y lo bueno que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y en relación al tema de Cataluña, si creo que ha dado resultado la Operación Diálogo, es evidente que la Operación Diálogo no ha dado resultado. Ahí está, si yo dijera que ha dado resultado, me parece que sería del género absurdo, ¿no? No ha dado resultado. ¿El gobierno lo tenía que probar? Sí. ¿El gobierno tiene que dialogar o seguir dialogando con el futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña? El gobierno de España, yo solo le pido una cosa, que actúe con el gobierno de Cataluña igual que lo hace con el gobierno de La Rioja o con el gobierno de Andalucía o con el gobierno de Madrid. El gobierno de España tiene que dialogar con todos los gobiernos autonómicos. Ahora bien, cuando hay un gobierno, como es el caso de Cataluña, con el precedente que hemos tenido, que decide saltarse la legalidad, pues es evidente que tiene la obligación de defender los intereses de los catalanes y del conjunto de españoles. Benjamín. Sí, yo quería preguntarle, a raíz de lo que decía antes, y que bueno, que insiste el Partido Popular, ¿no?, en pedir a Inés Arrimadas que se presente a la investidura, ¿no?, para desbloquear esa situación y que empiecen a contar los plazos, que efectivamente ahora mismo estamos en un limbo desconocido. ¿Por qué no se presenta usted? Si, como decía usted, no se trata tanto de ganar la investidura, sino de desbloquear la situación. ¿Por qué no lo hace usted? Eso en primer lugar. Y ya aprovechando la coyuntura, hoy la vicepresidenta anunciaba, como gobierno de facto en Cataluña, ¿no?, un conjunto de medidas, decía ella, aplicar en Cataluña que son imprescindibles, dada la parálisis que hay, que no se forma gobierno y que el gobierno no puede permitir, el gobierno de la nación no puede permitir que determinados asuntos queden sin atención. Entiendo que a lo mejor uno de ellos puede ser el que nos adelantaba este secretario de Estado de Educación, el de la matriculación de niños en castellano, pero ¿qué otras medidas cree usted que hacen falta ahora mismo dentro de ese conjunto de medidas que anunciaba la vicepresidenta? Un segundo, señor García Albiol, si le parece, un breve consejo, en este caso de Cru Cox. Lo van a conocer, les va a gustar, y contesta el señor García Albiol. ¿Quieres mantenerte en forma sin renunciar a un snack sabroso? Con Cru Cox y Cru Chips lo conseguirás. Sorprendentes, novedosos, apetecibles y llenos de virtudes nutricionales por su alto contenido en proteínas de calidad. Así son los nuevos aperitivos Cru Cox y Cru Chips Light. Su composición los hacen ideales para la recuperación muscular durante y después del ejercicio. Cru Cox es un snack cárnico de cecina deshidratada muy sabrosa y Cru Chips Light son unas láminas crujientes de vacuno deshidratadas. Inspirados en la tendencia del beef jerky, son una forma novedosa de disfrutar de un apetitoso aperitivo, con efecto saciante y bajo aporte calórico, especialmente indicados para los deportistas y para los que se preocupan por mantener una vida sana. Cru Cox y Cru Chips Light son también ideales como complemento o aderezo alimenticio. 100% vacuno, con una elaboración tradicional, incorpora Cru Cox y Cru Chips Light a tu dieta. No te arrepentirás y tu cuerpo te lo agradecerá. Más información en crucox.es. Quedan 3 minutos para las 11 de la noche. Estamos en la recta final de esta interesante entrevista que estamos teniendo con Xavier García Albiol. Le había formulado un par de cuestiones nuestro compañero Benjamín López. Señor García Albiol. Sí, me preguntaba que por qué no me presento yo a la investidura. Decía Tarradellas que en política lo puedes hacer todo menos el ridículo. Hombre, yo creo que con una posición minoritaria en el Parlamento de Cataluña seguramente habría una parte de la población que no entendería lo que hago, más allá de estar llevando a cabo una acción seguramente necesaria para la estabilidad de Cataluña y del conjunto de España. Yo tengo que decir que si al final esa es la única opción, pues oye, adelante, pero creo con sinceridad que no es muy presentable, ¿no? La segunda pregunta era... La segunda pregunta era sobre ese conjunto de medidas que son necesarias en Cataluña que piensa adoptar el gobierno. Yo creo que se tendrían que adoptar un paquete importante. O sea, no sé si es un paquete de medidas o se tendrían que llevar a cabo una serie de acciones para reconstruir
reconducir lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Esa situación de absoluta desconexión provocada por el independentismo de Cataluña con el resto de España, medidas en el ámbito educativo, medidas en el ámbito incluso de los Mossos d'Esquadra. Yo soy partidario de en algún momento hacer un replanteamiento, pero debe ser un replanteamiento sereno, de decir, oye, hay algunos que están reclamando más competencias para las comunidades. Bueno, pues a lo mejor está bien, pero también también es interesante, me parece, replantearse si determinadas competencias no tienen que regresar o tienen que tener algún tipo de coordinación por parte del Estado. Pues, por ejemplo, yo creo que hay aspectos de la educación que tendrían que estar coordinados por el gobierno central o por el Estado. Yo creo que aquellos ejes básicos de la educación, como puedan ser materias como la lengua, como la historia, como la geografía, por ejemplo, o sea, las materias troncales, yo creo que tendrían que tener algún tipo de coordinación por parte del gobierno del Estado. Pero esto ha de ser un pacto con un cierto consenso, porque eso si no ocurre aquello que no es deseable, y es que cuando llega el siguiente gobierno de un color político distinto, automáticamente lo primero que hace es llevar a cabo modificaciones sobre aquello que ha variado hace unos meses y hace unos años, ¿no? Por tanto, en estas cuestiones de Estado tendría que haber un cierto consenso. Fernando Paz, pregunta. Bueno, el señor Albiol ha dicho que con respecto a lo que hoy ha saltado a los medios de la posibilidad de que los padres, una cosa tan elemental que estemos hablando de esto en España, es verdaderamente terrible, ¿no? Pero que una cosa tan elemental, digo, que los padres puedan elegir la lengua en la que sus hijos tienen que estudiar, y ha dicho, a mi juicio con acierto, que si tienen que tomar la medida en solitario, la tomarán como gobierno de España, creo haber entendido esto. Y mi primera pregunta sería, que tengo dos, mi primera pregunta sería, ¿y qué diferencia hay entre esto y una aplicación que hubiera asumido el gobierno de un 155, más exigente? ¿Qué diferencia hay con una intervención a una TV3 que está haciendo lo que está haciendo? Yo creo que si el gobierno tuviera una iniciativa de verdad, hubiera tenido que arrastrar a Ciudadanos, seguro, lo hubiera llevado a rebufo, seguro, porque probablemente le hubiera quedado más remedio. Pero bueno, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia? Y en segundo lugar, señor García Albiol, estoy seguro que no es culpable en absoluto de la debacle del Partido Popular en Cataluña. Creo que es el que se ha comido el marrón. Creo, y es mi opinión, que cualquier otro candidato hubiera perdido mucho más, porque creo que por donde se le ha ido el voto al Partido Popular es precisamente por ese lado. Y traigo esta colación para preguntarle por qué se empeña su partido. Yo sé que probablemente no usted, pero ¿por qué se empeña su partido en desconectar de su masa electoral con tanta pertinacia? ¿Por qué lo hace una y otra vez? ¿No se dan cuenta de verdad de que eso finalmente, incluso electoralmente, les pasa factura? Y no es eso lo que está sucediendo ahora mismo con Ciudadanos. No es una desconexión con la masa social en general en toda España, pero muy concretamente en el caso de Cataluña, que se veía venir, no quizá hasta el extremo en el que se ha visto en estas elecciones, pero sí se veía que esa era la dirección que tomaba. Me permite que les ponga un ejemplo que está ahí y se puede comprobar. Durante esta legislatura pasada en el Parlamento de Cataluña, todas las encuestas que ha publicado trimestralmente el CEO es el CIS catalán, así como las que ha publicado los medios de comunicación de Cataluña, que de vez en cuando publicaban encuestas, en todas, repito, en todas, el Partido Popular mejoraba resultados. A lo largo del último año y medio, de los 2 años que dura la legislatura, teníamos 11 diputados, pasábamos a 12, 13, 14, 13, estábamos en esta cifra. Es en las últimas semanas, sí, es tal cual, esto no es opinable, es objetivo, se tiene que consultar las encuestas del CIS catalán. Entonces, bueno, pues ocurre una serie de factores durante la campaña que nos llevan a esta situación. ¿Qué quiero decir? Que, hombre, que la legislatura, bueno, pues ha ido bien y yo estaba bastante satisfecho porque estábamos marcando perfil, estábamos marcando aquellos temas que eran importantes, en donde en muchas ocasiones, desde un punto de vista ideológico, Ciudadanos no nos acompañaba en las votaciones. Por ejemplo, el apoyo a la escuela concertada de Cataluña, ahí pues Ciudadanos no teníamos apoyo, pero bueno, es igual. La realidad es como es y, por tanto, ¿qué pretendo trasladar con este ejemplo? Pues que yo creo que hemos trabajado de forma acertada durante, todo susceptible de mejorar, pero durante esta pasada legislatura. Que el gobierno
el gobierno de España está, vamos a ver, ahí concentrado en intentar hacer perder nuestra base electoral. Yo no lo creo, con sinceridad. El gobierno de España seguramente ha tenido por delante la misión más difícil que ha tenido un gobierno en la democracia, y es sacar a España de la crisis, de la peor crisis económica de los últimos 60 y 70 años. Se puede decir que el gobierno de España, por sacarnos de la crisis, seguramente no ha priorizado otros aspectos que también eran necesarios, seguramente, pero es que hemos de recordar cómo estábamos en el año 2012, 2013 y 2014, que íbamos a ser intervenidos. Por tanto, oiga, yo quiero hacer aquí una salvedad y una defensa del gobierno, pues porque seguramente ha faltado en algunos aspectos, a lo mejor, determinadas medidas, pero la necesidad de centrarse en sacar a España de un más que seguro rescate económico, creo que merece un cierto reconocimiento. Y en relación al tema, la primera pregunta, lo contesto de manera muy rápida, de por qué no se adoptó medidas para intervenir TV3, aunque Ciudadanos no estuviera de acuerdo, tal. Pues porque al final el gobierno, y creo con acierto, y lo dice alguien que defendía que se interviniera, igual que el resto de la administración, TV3, pues porque el gobierno decidió que tenía que ser un acuerdo de Estado y no un acuerdo exclusivamente de un partido o de un gobierno. ¿Por qué, si al final se lleva hacia adelante esta medida que hemos presentado hoy, no se va a buscar el mismo consenso? Porque estamos hablando de dos magnitudes totalmente distintas. Esta es una medida muy concreta, muy necesaria bajo mi punto de vista, pero muy concreta, y lo otro era una decisión de la intervención por primera vez en la historia de una comunidad autónoma. Pero, señor García Albiol, un gobierno, por encima de lograr consensos, tiene que aplicar la ley, y es que la violación de la ley que se está cometiendo en el caso de la educación y en el caso de TV3 es flagrante, y por encima del consenso hay que aplicar la ley. Es que el gobierno está haciendo una auténtica dejación de funciones en cuanto a gobierno. No, yo no creo que sea una dejación de funciones, yo creo que es un tema de responsabilidad sobre algunas medidas que yo le puedo garantizar que TV3 esté actuando de esta manera, pues no es del agrado de ninguna persona, ni del gobierno, ni mucho menos, de igual manera, del Partido Popular. Pero hay un acuerdo, y el Partido Popular, a diferencia seguramente de otros, respeta los acuerdos y no se dedica a traicionar la palabra que da con sus socios de gobierno. Bueno, si se convocan nuevas elecciones, señor García Albiol, ¿volverá a repetir como candidato? Yo creo que es un escenario que no se va a plantear, y por tanto es algo que no está encima de la mesa en estos momentos. A partir de aquí lo que tiene que haber es, oiga, cuando haya gobierno, desde el Partido Popular veremos qué medidas se tienen que adoptar, pensando en el partido y pensando en el interés general. Pero ya es un escenario que no planteo. ¿No se lo plantea? No. No, ¿en absoluto? Yo estoy totalmente convencido que no habrán elecciones. Porque es que el independentismo no se puede permitir el lujo de volver a unas elecciones ya desde un punto de vista de interés personal y político. Bien. Es que no van a haber elecciones. Por cierto, ¿se arrepiente de alguna manera o cree que le ha podido afectar el haber compatibilizado cargos como el diputado, por tanto, así del Parlamento de Cataluña, por tanto, ha sido senador, con el de presidente del Partido Popular, con el de jefe de la oposición en Badalona? ¿No es demasiado cargo para hacerlos todos bien, señor García Albiol? Yo no he sido jefe de la oposición de Badalona. Yo en Badalona he estado de concejal raso. Bueno, pues como concejal, pues disculpe. No, y le diré porque mire, a mí, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo en algún momento quiero volver a terminar el trabajo que inicié en Badalona como alcalde, que gané las elecciones con más votos y con más porcentaje, pero un pacto de perdedores me consiguió apartar, y a mí el hecho de estar en Badalona me ha permitido no olvidarme de los problemas reales del día a día de la gente normal. Cuando uno está en el Parlamento, cuando uno está en las instituciones de más nivel, acostumbras a perderte con el tiempo, a lo mejor en una burbuja. A mí el poder estar en mi ciudad me ha permitido seguir en el día a día, y yo creo que en el tiempo se ha demostrado que ha sido un acierto. Señor Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña, gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, con esta interesantísima entrevista a Xavier García Albiol ponemos punto y seguida de la información, un breve consejo, y estamos aquí de vuelta para seguir analizando temas interesantísimos que nos ha dejado este jueves 15 de febrero. Hasta ahora.
11:10 de la noche, si les parece, ya que arrastramos la entrevista a Xavi García Albiol, vamos a abordar un par de asuntos más de la crónica catalana. En primer lugar, el fiscal general del Estado ha anunciado hoy que en aproximadamente 1 o 2 meses va a volver a solicitar al juez del Tribunal Supremo, al magistrado Llarena, la activación de la euroorden de búsqueda y captura de Carles Puigdemont. Escuchen. El señor Puigdemont no puede ser juzgado en rebeldía. Nuestra ley lo permite para penas superiores, lo impide para penas superiores a 2 años. Es una paradoja, pero nunca habíamos tenido a un fugado que se supiera exactamente dónde estaba. Esto no se había dado, es decir, y que no solamente que se supiera dónde estaba, sino que nos anunciara los movimientos que iba a tener en cada momento. Pedimos que se active la euroorden, pero que se haga solo por delito de rebelión o de sedición, para que si no se concede podamos tener la oportunidad en España, la oportunidad jurídica de juzgarle por ese tipo delictivo. Bueno, esto es lo que decía el fiscal general del Estado, pero también hoy hemos conocido, se ha filtrado parte del informe que la Guardia Civil ha entregado al juez del Tribunal Supremo, donde dice cosas tales como que los Mossos d'Esquadra ayudaron a Carles Puigdemont a huir, se hizo en connivencia, llegan a decir incluso con la Consejería del Interior, y se llega a decir que algunos de los máximos dirigentes del independentismo actuaban como una organización criminal. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos, porque es demoledor el informe, y sobre todo también a quién apunta. Buenas noches, Gonzalo. Pues de momento tan solo se han filtrado 7 nombres. Aparecen los principales dirigentes políticos y, como ven, también los Mossos d'Esquadra. Vamos a comenzar por el que fuera el número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, quien se ha convertido en el epicentro de la investigación, ya que a él se le incautó el documento Enfocats, en el que el tribunal considera la hoja de ruta independentista. En el informe de la Guardia Civil se le tilda de cerebro de la logística del referéndum, pero recibiendo órdenes de Marta Rovira y Oriol Junqueras. También dicen que fue Jové quien se encargó de las respuestas de los ayuntamientos, el día que mandaron las cartas a los alcaldes para que cediesen sus locales como centros de votación. Y también le sitúan en la gestión de una nave en Bigues y Riells, donde luego se encontraron 10 millones de papeletas. Vamos con la posible sustituta de Puigdemont, con Elsa Artadi. Aparece en este informe de la Guardia Civil por una llamada que hizo a Jové, preguntándole que cuándo tenía que publicar el decreto de convocatoria del referéndum. Una llamada que coincidía justamente con el momento en el que estaba llevando a cabo la firma de los decretos de las leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña. Pero no solo ella, Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, también aparece en este informe. La Guardia Civil la sitúan en todas y cada una de las reuniones trascendentes para el impulso del procés, es decir, de ser una colaboradora y organizadora total. Y también aparece palabras para estos 3 personajes, Puigdemont, Junqueras y Romeva, de quien la Guardia Civil asegura que a nivel político son los 3 responsables máximos de organizar el referéndum. Atención ahora, quizás la acusación más grave. Aseguran que han actuado con tácticas propias de la delincuencia organizada. Dicen también que activaron mecanismos de desobediencia generalizada hacia las instituciones y resoluciones también del Estado, preparando a sus seguidores para un conflicto político, social y económico. Y ya por último, la Guardia Civil también hace referencia a los Mossos d'Esquadra. Les ponen como responsables de ayudar a Puigdemont en su huida. Se desprende que el expresidente Carles Puigdemont sigue disfrutando de escolta de Mossos, aun habiendo cesado en el cargo, y que fue con ayuda de los agentes de este cuerpo policial que pudo salir de España cambiando en varias ocasiones de vehículo. Con ayuda, gracias Fátima, incluso con connivencia. Muchísimas gracias Fátima. Bueno, esto es lo que dice este informe de la Guardia Civil, que ya tiene en su poder el juez Llarena. Tiempo de opinión. Alejo, Antonio, Miguel, que sois todavía los que no habéis hablado. ¿Qué os parece lo que ha dicho el fiscal general del Estado, este informe demoledor, que no viene sino a acreditar lo que muchos ya venían sospechando? Bueno, el problema de solicitar la euroorden, de activar la euroorden, es que como Puigdemont está en Bélgica, la euroorden se ha de aplicar con la justicia belga, ¿no?
y de acuerdo con lo que prevé el ordenamiento belga al respecto. El ordenamiento belga no contempla el delito de rebelión, contempla una cosa que se podría interpretar, que se llama coalición de funcionarios, es decir, un delito que consistiría en que una serie de funcionarios del Estado se ponen de acuerdo para cometer un delito. Pero, digamos, hay un matiz que no es exactamente el de rebelión, ¿no? Entonces, por ese motivo, el Supremo desactivó la euroorden, porque no quería que si Puigdemont venía a España, tener las manos atadas respecto a los delitos que le podía juzgar, ¿no? Entonces, ha dado un dato el fiscal que es interesante, que es, claro, no se le puede juzgar en rebelión para delitos castigados con pena superior a 2 años, lo cual también es una cortapisa muy seria. Entonces, hay que estudiar muy bien, y sobre todo lo que habría que hacer es una labor diplomático-jurídica para bueno, tener las máximas garantías por parte de Bélgica de que esa euroorden se va a ejecutar de tal manera que cuando venga Puigdemont a España se le pueda aplicar la ley española de manera efectiva. En cuanto a la organización criminal, pues evidentemente, es decir, era algo organizado. Delincuencia organizada, dice exactamente, sí, ¿no? Delincuencia organizada. Suena fuerte, pero vamos, era un grupo de personas muy amplio que estaba en connivencia y en colaboración estructurada para cometer gravísimos delitos. Por tanto, efectivamente, es delincuencia organizada y además pagada por el Estado español, lo cual le da todavía un acento, no sé si humorístico o trágico, ¿no? Que es que somos el único caso en el mundo de un Estado que financia un golpe que le dan los golpistas. Es el propio Estado el que financia el golpe que le dan, ¿no? Eso es algo nunca visto, ¿no? Entonces, bueno, yo confío, como millones de españoles, que la máquina de la justicia, al final, a pesar de su lentitud, pues ponga a estos delincuentes en su lugar y cuando se produzca el juicio oral haya las correspondientes condenas. Hay que decir que los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación son delitos de mucha gravedad, algunos de ellos castigados con penas de prisión muy largas. Entonces, una de las causas por las que la aplicación tan corta al 155 pues, ha sido muy criticada es porque si hubiera sido más larga hubiera dado tiempo a juzgarles y hubieran quedado todos, aparte de condenados a penas de prisión, inhabilitados para el resto de sus días, ¿no? Lo cual nos hubiera ahorrado muchos problemas. Antonio Miguel. Yo creo que debemos tener altura de miras, no discutir las evidencias y ser precisos en las decisiones jurídicas y políticas. Primero, altura de miras significa salirnos del debate partidista, que a mí me tiene, sinceramente, y me ha pasado aquí en este debate, este análisis político, me tiene agotado. Es decir, es inevitable, don Antonio Miguel. Sí, no, es evitable. Es decir, bueno, la pelea, en estos términos, nosotros debemos velar por la unidad de la nación, independientemente de nuestros partidos políticos. Entonces, el cuerpo a cuerpo entre PP, Ciudadanos, PSOE, PP, etcétera, etcétera, a mí me nubla a veces, y yo soy el primer responsable. Es decir, que, por lo tanto, altura de miras es elevarnos un poco y poner por delante la unidad de la nación y la Constitución española y el cumplimiento de las leyes. Segundo, no discutir las evidencias. Lo que dice el informe de la Guardia Civil son evidencias. Que Junqueras y Puigdemont son responsables de la movilización, eso es evidente. Es evidente. Muchas veces convertimos en noticia, y lo están haciendo muchos medios, algo evidente. Que utiliza unos términos muy duros como organización delictiva, bueno, pues es una forma de hablar, es una organización que comete un delito. Sí. Que comete un delito. Entonces, parece que se está llamando un delito grave además. Claro. Un delito grave además. Por lo tanto, no discutamos las evidencias. Ha habido
habido un incumplimiento de la norma, desde el reglamento del Parlamento, desde el Estatut, desde la Constitución española, las leyes nacionales, etcétera, etcétera. Y luego la precisión, que me parece muy acertado lo que ha dicho Alejo Vidal Quadras. La precisión es, y ahí no puedo dudar del fiscal general del Estado y los jueces, en este caso Llarena, del Tribunal Supremo, actuar con precisión, no cometer fallos, no hacer las cosas inopinadamente, en política y en el cumplimiento de la ley. Es decir, los jueces y los políticos. Por ejemplo, no podemos tomar una decisión que luego el Consejo de Estado, por poner un ejemplo parcial, evidentemente, que luego el Consejo de Estado te recomiende lo contrario y luego tengas que hacerlo y te quedes en fuera de juego, porque eso es, primero, hacer el ridículo en política y segundo, darle cuartos al pregonero y en este caso alimentar a las voces del independentismo. Por lo tanto, un segundo, don Antonio Miguel, entonces usted era partidario de que se hubiese permitido esa investidura y que el gobierno no la hubiese recurrido al Tribunal Constitucional. Pregunto, sabiéndose que el Consejo de Estado probablemente lo iba a tumbar, por puntualizar. El informe del Consejo de Estado no niega la posición del gobierno, lo que niega son las formas con las que dice el gobierno. Que no se puede recurrir a una cosa que todavía no se ha producido, era lo que iba a decir el Consejo de Estado. Exacto, entonces habría que haber esperado y haber cumplido los pasos, es decir, no quedarse, para que me permítanme el símil futbolístico que puede parecer una frivolidad, en fuera de juego. Sí, pero eso tenía un problema, señor Carmona, y tenía un problema grave que era la posibilidad de que Puigdemont se presentase en el Parlamento y fuera investido, y entonces sería una investidura totalmente legal y de ahí no lo sacas de la presidencia durante una legislatura. Tenía un riesgo enorme que el gobierno quiso parar, que no sé si era la mejor manera o no, pero desde luego es la única que se le ha ocurrido y nadie ha propuesto otra mejor. Pero que Puigdemont no, es que llegamos al absurdo de pensar que Puigdemont se presenta. No era ningún absurdo. No era ningún absurdo. O sea, yo he hablado con policías que estaban en el seguimiento a Puigdemont, incluso cuando se trasladó, por ejemplo, a Dinamarca, y que le estuvieron siguiendo, bueno, de aquella manera, como se puede seguir a una persona cuando eres policía fuera de España. Sí. Y estos me aseguraban... En Bruselas, has hablado. Sí, bueno, con policías españoles trasladados... Sí, que están en Bruselas, sí. A Bruselas o a Dinamarca, en este caso, en concreto fueron destinados o desplazados a Dinamarca para seguirle cuando él hizo esa excursión, diríamos, a Dinamarca a dar una conferencia, ¿no? Y lógicamente tenían que tenerle controlado a ver qué hacía, ¿no? Y seguirle los pasos. Benjamín, déjame que te diga una cosa. Y estos policías me aseguraban que no había manera de garantizar al 100% que Puigdemont no se plantaba en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que había pánico en el gobierno que eso sucediera. Sigamos elevados, que es donde tú estás. El hecho de que un Estado sea incapaz o tenga problemas o dificultades para hacer cumplir la norma ya es en sí mismo un esperpento. En sí mismo es un esperpento. No significa que creo que me vas a preguntar, dice, ¿qué hubieses hecho tú para evitar que eso sucediera? Pues yo creo que hay mecanismos distintos y no lo digo por lo que tú has razonado, que me parece muy acertado, sino por lo que hizo la vicepresidenta del gobierno. Hay mecanismos distintos a hacer el ridículo. Yo creo que no podemos hacer el ridículo. Cuando digo no podemos, lo importante aquí es utilizar la primera persona del plural. Estamos todos en el mismo barco. Yo no creo que se hiciera el ridículo. Es que, Benjamín, el hecho de que escapase ya... Bueno, ayudado por los Mossos, según la Guardia Civil, que lo acabamos de ver en este informe. No escapó porque no estaba en busca de captura en ese momento, ni había ningún... Pero es que el gobierno... no escapó, era un señor libre que se fue. Entonces, ¿por qué pide ayuda de los Mossos para huir? Hombre, obviamente, pues claro... Oye, lo dice la Guardia Civil, lo acabamos de ver, que necesitó ayuda y connivencia incluso de la Consejería del Interior para huir a Francia. Porque si en ese momento la policía o la fiscalía podría haberla detenido, no se activó. Y por lo tanto era un señor libre en ese momento para irse, o sea, no tenía que huir, pero él supongo que tendría el temor de poder ser detenido en cualquier momento y por lo tanto, de hecho había una denuncia que presentó Vox, como ellos mismos han encargado de recordar muchas veces, que presentó Vox un par de días antes incluso de esa fuga, entre comillas, de Puigdemont, ¿no? O sea, que él sabía que en cualquier momento se le podía detener y obviamente puso los medios para que eso, si había esa intención, no ocurriera. Pero bueno, convenimos, Benjamín, Fernando, que lo que dice el fiscal general del Estado, sin entrar en el fondo de la cuestión de lo que dice, es razonable, de que se actúe con la suficiente precisión para que se hagan bien las cosas. En eso estamos todos de acuerdo. Todos. Sí. Entonces, a ver. ¿Qué es lo que estamos planteando? Independientemente de que puedes llevar razón en lo que dices y yo no. Puede ser.
perfectamente. Pero lo que plantea el fiscal general del Estado es, hagamos las cosas con precisión para, quizá, yo he puesto un ejemplo... Pero, fíjate lo que ha dicho. Bueno, un segundo, vamos a que quiero escuchar a todo el mundo. Fernando Valls y Fernando Paz. una cosita, pero bueno. Pues si no habías terminado, Benjamín concluye y Valls quería y Paz. decir, a colación también de lo que decía Carmona sobre la altura de miras y desvincular el debate de los partidos, que yo observo en la opinión pública española por parte, sobre todo de la izquierda más a la izquierda, y por parte de determinados medios de comunicación, unas ansias en defender las posturas independentistas y plantear como al malo de la película al Estado, que es verdaderamente asombrosa. O sea, esa unidad que reclamas no existe, pero vamos, no existe bajo ningún concepto, y a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿A qué obedece esta corriente de opinión pública, incluso pública y publicada, a favor del independentismo, de buscarle las cosquillas, diríamos, al Estado? Y de asumir cualquier tesis del Estado, desde los presos políticos hasta eso, hasta Ada Colau va a montar un homenaje a los familiares de lo que ella llama presos políticos, por ejemplo. Y de hecho ha pedido su traslado a cárceles catalanas. Que no solo me refiero a Colau, me refiero a fuera de Cataluña. Un ejemplo, ¿no? Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmona de la precisión. Creo que el aparato judicial en este caso sí está... El que no está a la altura, para mí, es el gobierno, por varios motivos. En primer lugar, lo ha dicho aquí el señor García Albiol, mientras el gobierno estaba planteando la operación Diálogo, los independentistas estaban actuando, como dice la Guardia Civil, como si fueran una organización criminal preparando un golpe de Estado. Exacto. Primer gol. Segundo gol, la huida de Puigdemont. Los servicios de inteligencia no se enteran que Puigdemont coge un coche de Barcelona, de Gerona, y pasa la frontera. Por los periódicos. Terreno económico. El ministro de Hacienda dice que no se ha destinado ni un euro al referéndum independentista. Ahora parece que, según un informe de la Guardia Civil, parece que puede haber algún desvío. Es decir, yo veo al gobierno actuando muy a rebufo, y sigue muy a rebufo. Y cuando dice García Albiol, es que calculo que en marzo puede haber alguna decisión, que se forme gobierno. Les veo bastante perdidos. Yo no descartaría elecciones y que los independentistas sumaran más votos. Yo no descartaría. Pero Fernando, es que... Un segundo, vamos a comentar. Venga, Fernando. Bueno, efectivamente, la connivencia de los mozos de escuadra no es precisamente nada sorprendente, ni creo que nos, en fin, a estas alturas ya. Lo que es más grave es que además se prueba, y tampoco es nada sorprendente, que actúan las estructuras de lo que debería ser el Estado en Cataluña, que es un Estado que va contra el Estado, que es la Generalidad, ¿no? Eso sí que es bastante más grave. Y lo que es más sorprendente es que, una vez más, como acaba de decir Fernando, efectivamente el Estado va siempre detrás. O sea, es una cosa que verdaderamente llama la atención. A lo mejor el Estado debe empezar a actuar un poquito más y estar menos en manos de leguleyos, y luego si hay que pedir perdón, pues a lo mejor se pide, pero no pasa nada, que recurran los demás, que no sea siempre un acudir por parte del Estado a pedir permiso para hacer las cosas, porque esto nos va a llevar a una situación que, por cierto, consulté aquí con una persona que suele venir y con, en fin, por razones de tipo jurídico, y se me ocurrió preguntarle, bueno, y si todo este proceso efectivamente llega a su final, Bélgica dice que sí, que lo extradita después de todo el lío, que en fin, va a llevar tiempo, ¿no? Y el señor Puigdemont sencillamente hace esto, pim, 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 da 3 pasitos y se pasa a la frontera a Holanda, ¿qué? Y me dice, pues vuelta a empezar. Sí, claro. Esta vez con Holanda. ¿Y quién nos dice que no lo va a hacer? Porque yo es lo que haría, o sea, con la juerga que hay montada aquí, hay 28, hay 28 para dar la vuelta. O sea, es que esto es así, es un riesgo real después de todo lo que hacemos. El problema es que es un esperpento, pero esto puede suceder y el Estado anda detrás de toda esta historia. Evidentemente, cualquier Estado tendría que haber impedido, mediante los procedimientos que hay arbitrados para ello, es decir, mediante la Fiscalía, tenía que haber impedido que este señor saliera, porque además había una denuncia, como tú bien, Benjamín, has recordado antes. Se podía haber hecho, no se ha hecho, lo estamos pagando, y yo creo que ya es hora de que el Estado actúe de otra manera. Y creo que es una cosa de verdad que están los ciudadanos españoles pidiendo continuamente. Es que da la impresión de que el Estado actúa siempre tarde, siempre mal. Y claro, con esto que decimos, bueno, el Estado tarda, pero las cosas se hacen. Joder, sí, se hacen, pero esto es como cuando el médico llega tarde. Si se nos muere el paciente, pues ha llegado. Sí, eso explica la caída en votos del Partido Popular. Claro. Porque García Albiol, que efectivamente yo coincido con vosotros, que él no es el culpable del resultado tan penoso del PP de Cataluña, en absoluto. Es decir, el votante catalán
no ha castigado a Xavi García Albiol, en absoluto. Su voto iba contra el gobierno central, ¿no? Yo le conozco a García Albiol desde que era un jovencísimo concejal en Badalona y sé que, en fin, sus ideas respecto a la unidad nacional y respecto al nacionalismo independentista son exactamente las mismas que tengo yo. Vamos. Lo que pasa es que en el PP de Cataluña, desde hace décadas, siempre, por parte del PP en las instancias centrales, se le ha impedido llevar adelante su trabajo. Y se han buscado presidentes, no lo digo por García Albiol, pero vamos, se han buscado presidentes que, bueno, pues frente al nacionalismo fueran, digamos, conniventes o complacientes o acomplejados. Y todo eso lo ha hecho el PP nacional, lo ha hecho el PP central. Y eso es lo que ha castigado, el electorado. Mirad, a veces hay que poner un poco el contador a cero y despertar, ¿no? Porque estamos hablando mucho de detalles, en fin, de episodios, pero es que miremos el fondo del tema. Una serie de políticos en ejercicio montan un golpe de Estado cometiendo gravísimos delitos que pueden acabar con España como nación. Y la reacción del gobierno, con independencia que tenga consenso o no tenga consenso, porque el consenso ya vendrá después, no te preocupes, es actuar con toda contundencia. Y desde luego lo que habría que haber hecho es aplicar el 155 en el momento que se aprobaron las leyes de desconexión, la ley de transitoriedad y la ley de referéndum. En ese momento se tenía que haber aplicado el 155 sine die, sin fecha de caducidad. Tomar el control de todo el gobierno catalán, por supuesto cesarlo, disolver el Parlamento, tomar el control de TV3 y Catalunya Radio, poniendo al frente a profesionales objetivos y competentes, no hay necesidad de poner a gente de un color político, sino simples profesionales de la comunicación, serios y competentes y parciales, y ya está. Y, por supuesto, esta intervención, mantenerla hasta que se hubiera producido el juicio de todos estos golpistas, de todos estos delincuentes, que hubieran sido condenados e inhabilitados. Y mantener el 155 hasta que la situación se hubiera normalizado. El tiempo que hubiera hecho falta. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Bueno, Antonio Miguel, usted esta vez raro es, pero es el que menos ha hablado. Si le parece hacer el último matiz al respecto y cambiamos asunto. Matiz muy breve por respeto a su moderación. Va a ser por primera vez mi matiz breve. Puedo estar en disenso con lo que dice Alejo Vidal Quadras. O puedo estar de acuerdo. Pero lo importante es ir por delante de los acontecimientos. Y en términos genéricos, nadie va por delante de los acontecimientos. Los acontecimientos, que por cierto son gestionados por el independentismo, van por delante de las decisiones de los constitucionales. De eso nos quejamos. Avisados y programados desde hace mucho tiempo. Avisados y programados desde hace mucho tiempo. De eso nos quejamos. Entonces, además, luego viene la segunda parte. ¿Qué hacer? Que es lo que plantea Alejo Vidal Quadras. Y yo puedo estar en desacuerdo con unas cosas, en acuerdo en otras, y en las que estoy en desacuerdo puedo cambiar de opinión y me puedes convencer. O no, o te puedo convencer yo a ti. Pero lo que convenimos todos es que vamos al tran-tran. Claro. Que sea cual sea la decisión, esto, mira, un piloto conocido, cuyo nombre no puedo decir, me decía, siempre hay que ir por delante del avión. Piloto de combate, de la Fuerza Aérea. Tienes que ir por delante del avión, continuamente. Nunca puedes ir detrás del avión. Tienes que sorprender tú al avión. El avión no te puede sorprender a ti. Esto es muy importante en la Fuerza Aérea. Bueno, pues en política es evidente que hay que ir por delante del avión. No puedes estar dependiente de los acontecimientos continuamente. Sí, pues desde luego se va detrás del avión y a remolque, pero desde hace mucho tiempo. Bueno, llevamos 30 años yendo por detrás. Efectivamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Se lo comentábamos al comienzo del programa. El Partido Popular ha decidido atacar
con todas las herramientas que tiene, a Ciudadanos. Incluso ha constituido en el Senado una comisión de investigación de la financiación de los partidos en la que ahora se están centrando en Ciudadanos, en la financiación de Ciudadanos. Y están, como les digo, utilizando redes sociales, medios de comunicación, comparecencias públicas para atacar al partido, a la formación de Albert Rivera. Si ayer les contábamos que había comparecido incluso el presidente del Tribunal de Cuentas, que dice que en los ejercicios 2014 y 2015 las cuentas que presentó Ciudadanos al Tribunal de Cuentas no las han querido ni siquiera inspeccionar porque consideran que hay desfases de 14.000 euros un año y más de 40.000 otro año. Incluso, vamos a recordar, un senador del PP ayer pedía la dimisión de Albert Rivera. Vamos a escuchar el momento en que en esa comisión de investigación, por esto que les acabo de decir del Tribunal de Cuentas, pedían ya desde el PP la dimisión de Rivera. Ante un informe ya fiscalizado y condenado en términos contables por el Tribunal de Cuentas, no arrastren más los pies. Y por ello les preguntamos, ¿quién va a asumir responsabilidades y dimitir de su partido de Ciudadanos? Rivera debería. Rivera debería. Hoy han llamado a declarar a ex militantes de Ciudadanos, gente que se fue del partido en un momento dado, que dicen cosas como las que van a escuchar. Que en Ciudadanos, digamos que sorteaban o que subastaban los puestos en las listas electorales en las elecciones municipales del año 2015. Incluso dan un ejemplo. En Fuenlabrada, para ser el candidato, el número 1, a la alcaldía de Fuenlabrada en las pasadas elecciones municipales, ese puesto tenía un precio, 11.000 euros. Escuchen. Tenemos actas, y a su disposición las pongo, por ejemplo, de la agrupación de Ciudadanos en Fuenlabrada, donde, por ejemplo, para ir en los números 1 de las listas hay que pagar 11.000 euros. En este caso no ocurre eso. Ese dinero lo que se destina es a financiar de forma privada las campañas privadas de cada una de las candidaturas. Las candidaturas ponen su dinero y financian sus campañas. Por ejemplo, yo he visto personalmente una factura de un acto de Carolina Punset en un hotel de Albacete, pagada por el candidato en las listas electorales de Albacete, de su dinero, y la factura a su nombre. Pone 18.000 euros y esa lista que ya había sido aprobada por el comité electoral o el órgano correspondiente del partido, se modifica, se cambia el número 1 y el número 1 de repente aparece curiosamente alguien que está ofreciendo 18.000 euros para hacer la campaña. Y aquí se produce una financiación privada que no está prohibida, pero por medios totalmente prohibidos. Bueno, esto de ser cierto, desde luego es gravísimo. Hay que ver si lo es y luego quién es este señor, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo salió de Ciudadanos? ¿Qué motivos tiene para decir todo esto? Pero más allá de ello, en las redes sociales también la guerra que antes era silenciosa, ahora ya es cruenta, medios de comunicación y redes sociales. Si no, vean el intercambio que han tenido de tweets en Twitter, como no podía ser de otra manera, a ver si lo podemos ver. Efectivamente, dice el Partido Popular: hola Albert Rivera, ¿podrías confirmar a los españoles si has pagado y cuánto por ser candidato de Ciudadanos? A lo que en Ciudadanos contestaban al Partido Popular con el siguiente tuit: hola Partido Popular, en Ciudadanos hacemos primarias, sí, eso de poner urnas para que los militantes decidan. A vuestro tesorero suizo se le escapó que un tal M. Rajoy cobraba mordidas en cajas de puro. Es cierto, saludos a vuestros 900 imputados por corrupción. Bueno, para hablar de todo ello, en el Senado, también el PP ha llamado a declarar, entre otros, a Alejandro Entrambas-Aguas, es periodista de OK Diario, ha estado investigando todo esto. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Bueno, cuéntanos, ¿por qué has ido a declarar al Senado en calidad de periodista? Entiendo, por haber dicho ¿qué? ¿Qué te han preguntado? Bueno, pues esta mañana he acudido a declarar al Senado porque hace apenas una semana me llegó al periódico OK Diario la citación que me obligaba a estar hoy presente en esta Cámara de Representación, y el motivo ha sido muy sencillo. A nosotros, en concreto a mí, me han citado para que acuda hoy a declarar en calidad de citado por el simple motivo de que, bueno, pues en OK Diario nos hemos caracterizado, entre otras cosas, por publicar una serie de exclusivas, una serie de grabaciones y de documentos internos que lo que hacían era evidenciar la supuesta
bueno, pues financiación irregular de Ciudadanos, como consecuencia de estos artículos que, como te digo, Gonzalo, se han visto reflejados en grabaciones y en documentos que en su día ya publicamos en OK Diario, pero que hoy hemos bueno, pues mostrado a los distintos senadores y a los españoles que nos han querido ver por televisión, pues estas pruebas que ya hemos publicado y que, como te digo, lo que hacen es evidenciar que Ciudadanos ¿cuáles son esas pruebas, Alejandro? A las elecciones, ya que utilizó dinero público. ¿Cuáles son pues concretamente? Estas pruebas fueron muy sencillas. Sí, sí, cuéntanos, Alejandro. A ver, ¿cuáles son las pruebas de que Ciudadanos fue dopado a esas elecciones municipales y algunas otras? ¿Cuáles son las pruebas que concretamente que tenéis? Una de las pruebas principales, que ha sido la que más ha llamado la atención, ha sido una grabación en la que hemos escuchado hablar a Luis Díaz Vargas, que a día de hoy es el responsable de logística a nivel nacional de Ciudadanos, que lo que hacía era reconocer en una llamada telefónica que nosotros publicamos en exclusiva que, bueno, pues se gastaron el 30% de las asignaciones públicas de los grupos municipales de Ciudadanos en toda España, que fueron directos, este porcentaje del grupo municipal, directamente a financiar las campañas electorales, algo que prohíbe tajantemente la ley y que en Ciudadanos se ha llevado a cabo. Alejandro, ¿esto cómo se prueba? Lo digo porque evidentemente en Ciudadanos lo han negado. Hoy Albert Rivera ha dicho que es el partido más transparente de toda España, que no tiene ningún caso de corrupción. La gente que está desfilando por el Senado con estas gravísimas acusaciones, por ejemplo en Fuenlabrada, que pagando 11.000 euros te situabas como el candidato número 1 en las elecciones municipales. ¿Cómo se va a aprobar todo esto? Porque claro, sin un fondo probatorio esto es muy difícil que tenga consecuencias. No, pero Gonzalo, esto realmente, las consecuencias yo creo que van a ser inmediatas, porque las pruebas han sido tajantes, contundentes. No solo se han llevado a cabo grabaciones, se han publicado grabaciones en las que se escucha a altos cargos de Ciudadanos reconocer estas ilegalidades, sino que estos datos los vemos reflejados también en los extractos bancarios de las distintas cuentas bancarias de Ciudadanos en los grupos municipales y provinciales de toda España, en los que figuran como apoderados José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, y Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas de Ciudadanos. Por lo tanto, son ilegalidades manifiestas. No se trata de contabilidad puntual, como alegaba el Tribunal de Cuentas, que está absolutamente probado, que tanto yo, en representación de OK Diario, como las personas que han ido delante y detrás de mi comisión, hemos probado. Yo creo que es por eso, y ha sido por eso, por lo que los medios de comunicación se han hecho eco de todas estas informaciones y por lo que ha habido un revuelo bastante importante en las redes sociales. Alejandro Tampasaguas, periodista OK Diario, gracias por haber atendido a las cámaras del Catálogo y buenas noches. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, decía Albert Rivera, ¿y cómo es posible que ahora el partido de la Gürtel, de Lezo, de Púnica, de Bárcenas, que a ver cómo queda, que está utilizando estos fuegos de artificio para desviar? ¿Qué hay en el fondo de todo ello y cómo creéis que puede afectar a Ciudadanos? Es un poco peregrino. Yo creo que... Peregrino. Hombre, esa explicación de Rivera, ¿no? De, bueno, es el partido que tantos casos de corrupción, que sí, que puede ser, yo puedo haber matado a 3 personas y usted haber asaltado un supermercado y no por eso deja de haber asaltado el supermercado. Es decir, pero bueno, más allá del fondo de la cuestión de si esto es verdad o no es verdad, es que vamos a ver, Ciudadanos, como partido político que es, debe también someterse al escrutinio público y a las críticas de los demás partidos. Es que estas formaciones nuevas se creen virginales, ¿no? En el sentido de que nadie les puede tocar un pelo. Son un boxeador que pegan muy duro, pero tienen la mandíbula de cristal, no aguantan una. A mí me parece legítimo que cualquier partido pues bueno, haga su crítica respecto a ellos. Hablo de Ciudadanos y hablo de Podemos fundamentalmente, que son los dos nuevos. Convendrás conmigo, Benjamín, que a Albert Rivera se lo han puesto a huevo. Después de las grabaciones de Granados... No, porque vuelvo a repetir lo mismo, que sí, que el PP puede tener la mundial, el PP puede haber asesinado a 10 personas, pero si usted ha asaltado un supermercado no vamos a dejar de decírselo. Usted ha asaltado un supermercado y a lo mejor es responsable de haberlo asaltado, por lo tanto también habrá que pedirle responsabilidades en ese sentido, ¿no? Pero claro, es que vuelvo a esa historia, es que parece que Ciudadanos no se le puede criticar. Pero no es absolutamente criticable también, sí, por supuesto, de sus posturas. Por supuesto, yo no niego y lo que pasa es que el Partido Popular y Ciudadanos pues están condenados a llevarse mal. Están condenados a llevarse mal. Oye, pues tienen un pacto de investidura, sí, hombre, claro, de 150 puntos. Tiene un pacto de investidura. También hay que recordar que tuvo otro con el PSOE, pero bueno, eso es independiente. Pero en el fondo,
Ciudadanos se va a llevar siempre mucho mejor con el Partido Socialista, de momento, que con el Partido Popular. Y lo vemos en Andalucía y en Madrid. La oposición que hace Ciudadanos en Andalucía, o la oposición, o la colaboración con el gobierno, en este caso, de Susana Díaz, es mucho más blanda, mucho más leal, o mucho más sincera que la que hace aquí en Madrid, por ejemplo, con Cristina Cifuentes, ¿no? Y eso es porque Ciudadanos y el PP se pelean por los mismos votos. Es evidente. Sí, aquí lo que, con independencia de las cuestiones concretas y los detalles, que eso, como dice Benjamín, hay que aclararlo, ¿no? El tema general es que ha estallado la guerra entre dos partidos que se disputan todo el arco, el sector del centro derecha en España. Es decir, que de la misma forma que en el lado de la izquierda hay un enfrentamiento Podemos-PSOE, porque se disputan también una franja del electorado que es común. Entonces, hasta hoy, el PP y Ciudadanos habían más o menos convivido de forma a veces tensa, pero sin un enfrentamiento violento explícito. Eso se ha acabado. Es decir, ha estallado la guerra, está claro. Esos dos tuits eran artillería de grueso calibre. Vamos, yo he quedado realmente sorprendido de la agresividad de los dos tuits que nos ha enseñado Gonzalo, ¿no? O sea, es la guerra ya. ¿Por qué es la guerra? Hombre, pues muy sencillo. Porque en Cataluña Ciudadanos ha sido el partido más votado y el PP prácticamente ha desaparecido, y porque hay encuestas ya, no todas, pero hay alguna encuesta que dice que Ciudadanos, en unas hipotéticas elecciones generales, podría ser el partido más votado. Entonces, claro, el Partido Popular ha tocado a rebato y ahora lo que tenemos es una guerra. Pero yendo a las cuestiones concretas, yo me he leído el informe del Tribunal de Cuentas y efectivamente detecta ciertas irregularidades o incumplimientos por parte de Ciudadanos. Pero, vamos a ver, por ejemplo, dice que hay 14.000 euros que no se contabilizaron adecuadamente porque hubo una contribución de 40 personas a razón de un poco cada una que se gastaron en una serie de campañas municipales, porque esta gente dijo, bueno, voy a pagar la cartelería y ya lo encontraremos. Y claro, eso no se puede hacer. Pero digamos que, a ver, no se puede decir que eso sea un acto de una corrupción. No, o sea, es un fallo, ¿no? Es un fallo. Después, también hay un problema porque en un cierto momento 1 millón de euros de subvención del año 2015 que no se pagan en 2015, los recibe en 2016 y los contabiliza en 2016 en vez de en 2015, porque aplicando estrictamente la ley, pero claro, tampoco se puede decir que haya, digamos, corrupción en absoluto, sino que es un tema contable. Y bueno, tú te puedes agarrar a eso y empezar a montar el espectáculo como ha hecho el PP, pero vamos a ver, yo creo que la base de esas críticas de PP es bastante frágil, ¿no? Si uno se lee el informe del tribunal. En cuanto a las denuncias que acabamos de oír ahora de antiguos afiliados y tal, hombre, a mí me suena un poco al típico que dentro del partido le ha ido mal, se ha marchado y ahora quiere vengarse, ¿no? O sea, que esas, por ejemplo, lo del Fuenlabrada, hombre, muy barato, ¿no? 11.000 euros para ser el número uno. Entonces, yo creo que... Hombre, tampoco le pongas precio. No, pero digo que... ¿Te parece muy barato para ser número uno 11.000 euros? Está tasado. Venga, que se nos echa el tiempo encima. A ver, Fernando Paz, Antoni Miguel y Fernando Valls. Bueno, en este rifirrafe que hay entre Ciudadanos y el PP, además en Twitter y demás, lamentable, pero estamos ya, o sea, Ciudadanos ha entrado también en aquello del y tú más, ¿no? Con lo cual, yo creo que quien sale perdiendo en este caso es Ciudadanos por contagio, ¿no?
El problema, como en el caso del PP, de ser verdad esto, el problema es que estaríamos hablando de algo estructural, es decir, de una práctica generalizada en Ciudadanos en toda España, y por tanto estaría en una situación, entiendo que parecida a la que del Partido Popular o aquella por la que se acusa el Partido Popular. Es obvio que se trata de una inmoralidad política gigantesca, porque entre otras cosas, claro, si estaban poniendo dinero para encabezar una lista electoral es que esperaban sacar más. Esto nos puede llevar lejos. Pero hay que ver si es verdad esto. No, obviamente, claro, partiendo de la base de que es una acusación y de que hay que ver si es verdad. Pero si lo es, en todo caso, si es verdad que lo hicieran o no se ofertaba así, me parece extremadamente grave. Por parte del Partido Popular, pues no quieren dar credibilidad a Granados, por ejemplo, cuando hace sus acusaciones, pero en este caso parece que sí amplifican las acusaciones de gente que probablemente tienen también sus razones personales, ¿no?, para decir lo que dicen. Por tanto, en fin, aquí todos están un poco en lo mismo. Yo creo que en términos generales, aunque es evidente que están compitiendo por un mismo electorado, es una evidencia y esta es la razón por la que se pelean, no obstante creo que el Partido Popular se está equivocando. Y la postura inteligente entiendo que es otra. Los votos que ha perdido el Partido Popular y se han ido a Ciudadanos, yo creo que no van a volver al Partido Popular, aunque Ciudadanos se hunda. Yo creo que darían lugar a otras cosas. Y además no olvidemos una cosa, las encuestas están dando que Ciudadanos y el Partido Socialista podrían gobernar juntos, tendrían mayoría. Al Partido Socialista se le quitaría un inconveniente tipo marrón por el lado de Podemos bastante importante por un lado, y ni que decir a Ciudadanos, y dejaban fuera a Mariano Rajoy y al gobierno del Partido Popular. Yo no sé si la táctica del Partido Popular de cabrear a Ciudadanos hasta el punto en el que lo están haciendo es una táctica inteligente de cara al futuro. Fernando y Antonio Miguel. No, yo tengo la sensación de déjà vu. Es decir, yo las críticas entre PP y Ciudadanos las llevo escuchando meses. ¿Acordáis del famoso naranjito? Sí. Pero se ha agudizado. Desayuno del Ritz fue aquello. Sí, pero lo de ahora es ya desaforado. Es decir, ahora es una guerra total. El naranjito no sentó nada bien. Es decir, yo esto lo veo juego de artificio. Cuando haya que ponerse de acuerdo, si Rajoy y Rivera estaban el día 27 de diciembre en Moncloa reunidos, ha pasado un mes y medio. O sea, yo esto no le doy demasiada importancia más que meros titulares. Creo que las cuestiones importantes y que el pacto se va a seguir cumpliendo. Los presupuestos probablemente no se aprueben, pero por culpa del PNV, yo esto no lo veo recorrido. Antonio Miguel. Bueno, primero un disenso con Benjamín en relación con el comportamiento distinto de Ciudadanos en Andalucía y en Madrid. En Andalucía, Susana Díaz cumple el acuerdo de investidura según Ciudadanos, y en Madrid, claro, y en Madrid Cristina Cifuentes incumple el programa de investidura según Ciudadanos. Claro, por eso es evidente por eso todo según Ciudadanos. Claro, porque cumple uno e incumple la otra. Es decir, cumple la presidenta de la Junta de Andalucía e incumple la otra. ¿Quién es el sujeto protagonista? El sujeto protagonista es el grupo parlamentario de Ciudadanos. Pero si Ciudadanos dice, si lo que tú quieres decir es que Ciudadanos dice, le incumple Susana Díaz el acuerdo de investidura y dice que están cumpliendo el acuerdo de investidura tirando piedras contra su propio tejado, yo creo que eso no es posible. Por lo tanto, hay un documento negro sobre blanco en una comunidad autónoma y en otra. Y en relación a lo que dices, de que efectivamente no reduce el delito o la falta de Ciudadanos que la cumpla profusamente el Partido Popular, pero es una cuestión de pudor. Es decir, cuando estamos escuchando a Granados, a Ignacio González, al espionaje, a la financiación irregular en Valencia, a la financiación irregular en Madrid, hombre, es como si Madonna se pone a defender la virginidad antes del matrimonio. Es decir, es impresionante. Madonna, la cantante. La cantante, por supuesto. Vale. Por lo tanto, yo creo que, como dice Alejo, en este caso, sospechosamente estoy de acuerdo contigo en muchas cosas esta noche. Cuidado, eso es peligroso. Es peligroso. Que ahí convendremos todos que hay una cuestión de estrategia y de diferencias políticas, como decía también. Es evidente. Que, por cierto, forma parte de la normalidad, pero hay que hacerlo yendo al meollo de la cuestión. ¿El meollo de la cuestión cuál es? Acusar a alguien de que ha hecho, de que el tribunal... Mira, el informe del Tribunal de Cuentas en relación a los partidos políticos es demoledor. Pero con todos. Con todos, incluido el PSOE. Es decir, es demoledor. Entonces, yo no voy a defender aquí a Ciudadanos, ¿no? Yo cuando las derechas no se ponen de acuerdo, cuando las derechas no se ponen de acuerdo, no es mi misión ponerme a defender. ¿Qué partidos de derechas, Antonio Miguel? Por tenerlo claro,
de los que ¿a cuál se refiere como partidos de derecha? Hombre, yo creo que el programa electoral de Ciudadanos es de centro-derecha y su último congreso... ellos se autodefinen de progresistas, ¿eh? No tuvo en cuenta y prescindió de los socialdemócratas. Esto es lo que decidieron. Bien, esto es lo que decidieron. Entonces, otra fuente, Ciudadanos. Es decir, claro, ¿por qué? Porque yo creo que la crítica política, y tampoco voy a ponerme a defender qué estrategia tiene que seguir el Partido Popular, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, lo que tienen que ir es al meollo de la cuestión. Me alegra, ¿no? Pero por alusiones. No, pues espera, de 30 segundos, alusiones de 30 segundos. Me alegra lo que me dices. Sí, Vale. Me alegra, 29, 28, venga. Así, porque efectivamente todos los partidos políticos tienen bastantes cosas que ocultar en su financiación, incluido el PSOE, todos, ¿no? Bueno, lo que dice el Tribunal de Cuentas. Se monta una comisión de investigación en el Congreso, en el Congreso, que el PP pide que se amplíe a todos los partidos políticos y le dicen que no. Pero yo no he dicho que el PSOE tenga un problema de financiación. Yo no he dicho eso, he dicho que el Tribunal de Cuentas siempre anota irregularidades en una factura. Se monta una comisión de investigación para ver cómo es la financiación de los partidos. Aprobada por un solo grupo político. No, escucha, entonces se monta en el Congreso. El PP pide que se amplíe a todos. Se le dice que no. Entonces, como respuesta, efectivamente, monta una en el Congreso. En el Senado, perdón. Monta una en el Senado. Tú dices un solo grupo político. Bueno, la voluntad popular que le ha dado la mayoría absoluta al PP. No es un solo partido político. A la que se niega a acudir el Partido Socialista y Ciudadanos. Hombre, me parece una actitud... Eso también, venga. Absolutamente últimos 30 segundos de Alejo Vidal Cuadras. Que Alejo quería matizar algo. Alejo. Pactemos el contenido. A ver... Venga, Alejo. Bueno, pero bueno... Por favor, que Alejo. En su entrevista, García Albiol ha afirmado que no se intervino TV3 porque Ciudadanos y el PSOE así lo pidieron. Bien. Mi información de fuente directa, lo que pasa es que él también dice que estuvo en la comisión negociadora. Por tanto, esto hay que ver aquí. Este es un punto que a mí me parece clave aclarar. Mi información de fuente directa es que el partido que se opuso a sustituir a la dirección de la Corporación Catalana de Radiotelevisión fue el PSOE. El Partido Socialista. No fue Ciudadanos. Esa es mi yo también tengo esa información. misma. A mí también me ha sorprendido, desde luego. Entonces, si Xavi García Albiol ha hecho aquí una afirmación que no se corresponde con la realidad, hombre, me parece grave, ¿eh? Bueno, lo veremos, se lo preguntaremos a Ciudadanos. Ya lo ven ahí, el presidente del Grupo Intereconomía analiza la actualidad. A continuación, les dejamos, por tanto, con el editorial de Julio Ariza. Despedimos a la mesa. Fernando Valls, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Nos vamos. Ya nos vamos, ha pasado rápido. Fernando Paz, gracias, buenas noches. Un placer, buenas noches. Benjamín, muy buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, un placer. Buenas noches. Don Antonio Miguel Carmona. ¿Te ha gustado el ejemplo del avión? Está francamente bien, la verdad es que usted poniendo ejemplos es único. El editorial de Julio Ariza, no se lo pierdan porque es francamente interesante. Mañana El Gato vuelve a las 10 de la noche. Que pasen una buena noche. Adiós.